Hola, Fernando. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos hoy con Carlos Rodríguez Estacio, que es profesor de filosofía en secundaria. Carlos, eres uno de los impulsores, si no me equivoco, de esta iniciativa civil a favor de la enseñanza. Perfecto. Si quieres un poco hablar de eso, en qué consiste esta iniciativa. Bueno, pues se trata de un proyecto por intentar hacer llegar a la opinión pública, a la sociedad en general, aquellas ideas que consideramos que son necesarias de ser vindicadas en la educación. No tenemos ahora mismo un sistema educativo que cumpla la función social que entendemos que debe cumplir. Entonces, bueno, lo de civil es, bueno, sobre todo para remarcar que no está destinado únicamente al profesorado, ¿no? Sino que realmente nos abrimos a la sociedad en su conjunto para revisar, todo ese conjunto de ideas que, desde nuestro punto de vista, están lastrando la enseñanza pública, la enseñanza en general, ¿no? Toda enseñanza, yo participo de la idea de que toda enseñanza, por definición, es pública. Y entonces, bueno, pues hacer una revisión crítica e intentar, voy en la línea del proyecto ilustrado, ¿no? Porque de hecho la revista, como tú sabes, ¿no? Se llama Café con Doset, ¿no? Que está buscando precisamente esa vinculación, bueno, partiendo también de esa propuesta de Habermas, ¿no? Que hablaba que el problema de la ilustración era que no su fracaso, ¿no? Sino precisamente su inacabamiento, ¿no? Entonces nosotros pensamos que estamos en un momento idóneo, ¿no? Para reivindicar esos valores ilustrados, por supuesto actualizando, ¿no? Porque efectivamente la ilustración es un aspecto de eficiencia, pero se trata de prolongarla, de pensarla hasta el final y de cumplirla, ¿no? Y bueno, pensamos que esto incluso trasciende más allá del ámbito educativo y creo que en España hay buenos ejemplos hoy día de la necesidad de una ilustración, de ir a una ilustración desde sus raíces, ¿no? De radical supone ese proyecto ilustrado, que es un proyecto para la sociedad, pero donde la educación tiene un papel fundamental, ¿no? Y yo creo que estamos pagando, por ejemplo, en el ámbito político, estamos pagando pues esas deficiencias educativas que han poseído nuestra sociedad por desgracia. Como creo que sabes, yo estoy llevando a cabo una serie de vídeos sobre educación que se llaman, les he puesto el nombre de Pensando sobre Educación, porque yo también tengo esa inquietud acerca de la situación actual de la educación y también comparto ese ideal ilustrado, ¿no? que has descrito. Pero bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es... yo he percibido que hay una polémica importante, ¿no? En el tema de la educación. Parece que hay diversas posturas, diversos movimientos, podemos decir. Y bueno, yo lo que trato es un poco de conciliar, no sé. Entonces, bueno, trato sobre todo de ver qué cosas se pueden compartir, ¿no? Desde diferentes posturas. Entonces, para eso hago preguntas sobre diferentes conceptos, ¿no? Entonces, si quieres, desde tu propia experiencia como profesor, porque llevas no sé cuánto tiempo, pero llevas ya unos años ejerciendo, ¿no? Yo el curso que viene cumplo 30 años, o sea, 3 décadas de... Bueno, incluso si una experiencia anterior que tuve, incluso este año ya son los 30 años. 30 años cumplo el año que viene en la escuela pública. En la escuela pública. La experiencia un año anterior. Tengo una larga trayectoria sin duda, ¿eh? Hombre, por supuesto, desde luego. Mayor que la mía, sí. Espero yo llegar entero a los 30 años también. Claro, tiene otras ventajas tener menos experiencia en tu caso, que eres mucho más joven que yo. Bueno, sí, claro. Te compro tu menor experiencia, sin duda. Bueno, y entonces, ya me imagino, a título personal, porque no solamente, no representando, digamos, la propia iniciativa, sino desde tu propia experiencia, que te voy preguntando sobre diferentes conceptos y tú me vas diciendo un poco lo que opinas, ¿no? El tema del esfuerzo, ¿vale? Se habla mucho del esfuerzo en la educación. ¿Qué te sugiere ese concepto? ¿Crees que... ¿qué te sugiere ahora mismo con el tema del esfuerzo? ¿Crees que ahora hay menos esfuerzo que antes por parte de los alumnos, por parte de los profesores incluso, podríamos decir?
Claro, el peligro de analizar los conceptos de manera aislada es que, digamos, se pierde un poco el contexto, ¿no? Claro, Evidentemente hay un problema en los jóvenes actuales de apatía. Pues es uno de los problemas fundamentales en la enseñanza. Pero claro, el esfuerzo no se puede aislar bueno, pues en un contexto en el cual tenga sentido, ¿no? Es cierto que hoy día la institución educativa está fracasando en muchos aspectos. Uno de ellos fundamental es el tema de no proporcionar una salida. Es decir, el alumno de hace unos años tenía muy claro que el esfuerzo que invertía en educación tenía luego una correspondencia clara profesional, ¿no? Entonces, en fin, hay muchos elementos, es decir, como te digo, ahí se corre el riesgo de simplificar, ¿no? Cuando va mucho a hacer las culturas de esfuerzo y tal, pues, es conveniente hablar de una serie de factores que están interviniendo, ¿no? Ahora bien, está claro que las coordenadas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde se fomenta un tipo, bueno, pues de ciudadano en general, donde lo fácil es una seducción permanente, ¿no? Vemos continuamente adelgazar sin esfuerzo, incluso he llegado a ver gimnasios sin esfuerzo. Está claro que bueno, para la conquista digamos, de cierta autonomía, cierta emancipación por parte del alumno, se necesita, bueno, un compromiso que pasa por el esfuerzo, ¿no? Pretender como plantea cierto tipo de pedagogía, ¿no? Que todo debe ser divertido, que todo tiene que tener un componente lúdico, ¿no? Que uno tiene que ir a la escuela a divertirse. Bueno, hay aprendizajes que requieren inevitablemente de esfuerzo, ¿no? Y yo pienso que engañamos a los alumnos si le evitamos ese tipo bueno, de aspecto de dureza, por así decirlo, ¿no? Ahora es evidente, como decía antes, que es un esfuerzo que debe estar dirigido, ¿no? Un esfuerzo que debe tener un sentido, ¿no? Tiene que haber, por un lado, digamos, por parte del sistema educativo, por parte del profesor, que es el representante de la institución educativa ante el alumno, debe haber un conjunto de estímulos, un conjunto de propuestas que resulten atractivas, que resulten gratificantes, y por otro lado, por parte del alumno, tiene que saber que aunque haya cosas que no sean inmediatamente gratificantes, él tiene que confiar en la instrucción, a través de, como digo, del representante, que es el profesor, en que eso tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, pues efectivamente, el alumno, si se cumple este proceso, que hoy día, como digo, en el sistema educativo no está en absoluto bien asentado, el alumno podrá ir descubriendo un universo simbólico, irá apoderándose del arma del conocimiento y podrá tener una capacidad de emancipación que realmente le va a dar muchas posibilidades en la vida. Hoy día el sistema educativo le hurta en gran medida esa posibilidad y sobre todo, como digo, pues con ese discurso, se plantean muchas veces a los pedagogos que si el alumno no siente estímulo por lo que está haciendo, si se aburre en clase, si no se siente motivado, es que el profesor le está estafando, ¿no? El profesor es responsable de hacer una propuesta atractiva, pero el alumno, aunque no le dé inmediato significado, aunque no le dé inmediata gratificación, el alumno tiene que tener un compromiso con lo que se le coloca por delante. En ese sentido, efectivamente, la pedagogía actual pues termina cercenando posibilidades emancipatorias importantes en el alumno, con esa idea de que todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser gratificante, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser fácil, ¿no? Está claro que muchísimos conocimientos valiosos, el acceso a bienes simbólicos de altísima calidad es imposible con esa mentalidad. Igual que no puedes aprender a tocar un violín, un piano, sin tener que asumir una rutina de escalas, sin tener que asumir una serie de esfuerzos que no es inmediatamente gratificante, que no es divertido. Estoy viendo ahí que tienes un gatito por ahí que está paseándose detrás. ¿No te importa mi hablo? Sí, yo tengo alergia, pero desde aquí no me llega, así que fenomenal. Es también, quizá para los alumnos, más difícil comprender por qué tienen que esforzarse, ¿no? O encontrar esa motivación para esforzarse. Y también, claro, estamos en una situación difícil los profesores, porque quizá lo tenemos más difícil que antes para transmitir a los alumnos esa necesidad de esfuerzo.
¿no? Hay cierta apatía, como bien dices, yo creo que también basada en una cierta incertidumbre, ¿no? De la época en la que estamos viviendo, de que tampoco se sabe muy bien qué va a pasar, no se sabe muy bien si el esfuerzo que invirtamos va a tener los resultados esperados, ¿no? Lo digo un poco por ponerme un poco en la posición del alumno y de, bueno, y de la difícil posición que tienen los profesores, ¿no? Que tenemos para hacer nuestro trabajo y tratar de hacerlo bien, ¿no? Sí, el lugar de la escuela es el lugar del conocimiento. Eso es una cosa que tenemos muy clara, ¿no? Es el conocimiento lo que da esa herramienta, esa capacidad realmente de ser capaz de interpretar el mundo y también de ser capaz de conocerte a ti mismo, ¿no? El hecho de que los nuevos aires pedagógicos, los nuevos dioses pedagógicos, como suelen decir, ¿no? Hayan cuestionado eso, realmente me parece una castración simbólica tremenda, ¿no? Para el alumno, ¿no? Incluso me preguntaban hace poco, ¿no? Al hilo del tema del feminismo y tal, me preguntaban si realmente, cómo veía yo el tema del machismo en mi clase, ¿no? Y yo comentaba que en el entorno en el que yo vivía me encontraba muchas veces mayores muestras de machismo que cuando yo era joven, ¿no? Que hace ya millones de años, ¿no? Y bueno, pues fíjate, ¿no? Que hay un contexto mucho más sensible en todos los aspectos, ¿no? Al tema de la mujer y sin embargo me encuentro repetidamente a la hora de llegar, por ejemplo, al viaje de fin de curso, me encuentro chicas que no van al viaje de fin de curso y digo, me acerco y le pregunto, ¿cómo es esto? Y me dicen que es que el novio se lo ha prohibido, ¿no? Bueno, una respuesta de ese tipo, cuando yo tenía la edad que tenían ellos, era absolutamente inimaginable, ¿no? Y entonces me preguntaban cuál era el elemento que yo pensaba que era fundamental, ¿no? Desde el punto de vista doctrinario, estamos rodeados continuamente de teorías feministas, no puede ser ese tipo de cosas. La clave yo la situaba en el tema del conocimiento. Una chica o un chico, ¿no? Que ha sido capaz de acercarse a la alta cultura, que ha sido capaz de leer, que ha sido capaz de informarse, de tener una sensibilidad cultural artística, esa persona es mucho más difícil que luego sea, digamos, bueno, manipulable, ¿no? Por utilizar una expresión así sencilla, ¿no? Entonces, el conocimiento realmente es, bueno, es el gran arma de la humanidad, ¿no? Hoy día, pues eso, hay un discurso que intenta solapar esa retirada del conocimiento, que para mí es reconvertir la escuela en otra cosa, ¿no? Con el tema de las competencias, con el tema de las metodologías, bueno, eso es una cosa absurda, no se aprende nada, no se aprende a aprender o aprende todo este tipo de cosas que hablan las competencias, si no es a través del conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, también que se habla mucho el tema de la inteligencia emocional y tal, la inteligencia emocional real, la más poderosa es la que tendrá la literatura, ¿no? Ser capaz de ponerte en la vida de otra persona, recorrer sus pasiones, entrar, por siempre de las personas interpretamos sus intenciones y tal, la literatura te ofrece entrar por completo en la subjetividad de esa persona. Y eso te da una riqueza realmente extraordinaria a la hora de relacionarte con los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que la escuela haya considerado que los conocimientos muchas veces son incluso, te voy a contar muchas anécdotas, ¿no? De trato con pedagogos y, en fin, algún debate, alguna charla que he tenido, casi lo colocan como un obstáculo para saber hacer cosas, ¿no? Es decir, como la persona que, bueno, que se llena de conocimiento y de esa manera se aplasta su creatividad, se hace que tenga mucha menos capacidad para realizar cosas, ¿no? Bueno, realmente todo eso es ridículo, ¿no? Hacer una diferencia entre saber y saber hacer, bueno, es una cosa extremadamente artificial, ¿no? Y la prueba, bueno, yo recuerdo a mis alumnos que he tenido hace unos años y más competentes, incluso han hecho cosas bastante interesantes, han creado revistas, en fin, se han movilizado en muchos ámbitos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues los de ahora son bastante más paraditos. Bueno, pero has hablado de los pedagogos. ¿No te parece... a ver, yo lo que quiero... lo que quiero yo también es entender un poco por qué ha surgido este movimiento, ¿no? Bueno, habrá muchas causas. Me refiero al movimiento de la nueva pedagogía y tal, que tampoco es tan nuevo, ¿no? Pero ¿no te parece que algo de razón, no digo todos los pedagogos en general, sino ¿no te parece que hay algo de razón en el intento por hacer más atractiva
más atractivo el conocimiento. Lo digo porque, bueno, a ver, probablemente tú, por el carácter que creo que tienes, por lo que te he conocido y tal, pues probablemente tus clases, y por lo que he oído también en algún Facebook, algún comentarista, o bueno, que hacías unas clases pues eso, agradables, amenas, combinando humor y tal, pues a lo mejor tú has conseguido eso y por eso no eres sensible a ese problema. No lo sé, pero yo recuerdo también muchas clases de instituto que eran realmente insufribles. En fin, que se me hacía bastante rollo ir al instituto o ir a algunas clases, ¿no? En otras no, en otras era maravilloso, por eso me decidí por la profesión de profesor, ¿no? Porque tuve profesores que me encantaron. Pero en otras ocasiones no era así, ¿no? Era bastante aburrido, ¿no? Y entonces, bueno, yo entiendo que y concretamente las clases de filosofía es una pena porque la filosofía, bueno, es algo apasionante, como bien sabes, y para muchas personas si le preguntas acerca de la filosofía en general, te van a remitir a sus clases del instituto y te van a decir que, vamos, que no quieren saber nada de la filosofía, que dejaron de querer saber algo de la filosofía desde el momento en que aprobaron la selectividad y tal, ¿no? Entonces, ¿no crees que hay algo de razón ahí? Que a lo mejor se han pasado, ¿no? Pero que la idea está de tratar de hacer una clase más atractiva, no sé. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Eso ha sido siempre bueno, un principio de todo buen enseñante. Es decir, pues claro, uno sabe si es capaz de colocar, bueno, y además, si me habla de la filosofía, el problema muchas veces no solo que no fuera divertida, sino que no era inteligible. Bueno, y muchas veces son dos cosas muy relacionadas, ¿no? El buen profesor intenta tener un material claro, atractivo, motivador, pues claro, eso es una cosa que ha existido desde siempre, ¿no? Los pedagogos en ese aspecto no han traído ninguna novedad. Es decir, bueno, pues se trata de hacer otra cosa que no es dar clases, de no enseñar conocimiento, pues claro, si te pones con los vale, bueno, sí, es probable que sea más divertido, ¿no? Pero desde luego los pedagogos no nos han enseñado nada, además, porque no pueden enseñar nada. Es decir, a mí me puede enseñar dar clases más atractivas un didacta de la filosofía, un experto en filosofía. Un pedagogo, esa gran mentira que es pensar que hay una ciencia de la enseñanza general que tiene métodos generales, válidos, exportables de unas asignaturas a otras, eso es falso. Porque no tiene nada que ver la didáctica de la física, del inglés, de la filosofía, no tiene nada. Entonces, pues efectivamente, he disfrutado mucho, he tenido la suerte de tener compañeros en mi especialidad bueno, cada uno con su estilo, porque a mí la didáctica tiene que ser fiel también a la propia persona. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el humor, ¿no? Utilizo mucho el humor porque va conmigo. Yo entiendo que otras personas, de acuerdo, por ejemplo, a mi compañero Miguel Soriano, un excelente poeta, pero profesor de filosofía, con todos los premios de poesía en este país, y él utilizaba otro tipo de recursos, ¿no? Y era una maravilla en su clase porque, por ejemplo, cogía piedras por el camino que le parecían bonitas y en un momento determinado se le iban dando a los alumnos con un mensaje poético, bueno, y realmente eso le abría su mente para la explicación que estaba dando. Los recursos son infinitos, pero están circunscritos a los contenidos, ¿no? El hecho de plantear un tipo de ciencia de los medios que no atiende a los contenidos, porque el pedagogo en que es experto, no es experto en nada, ¿no? Eso sí me parece algo, y de hecho, bueno, he tenido la oportunidad de ir a conferencias de pedagogos porque yo, sí, a la educación me gusta informarme siempre de pico, ¿no? Y me ha parecido algo, bueno, yo creo que las conferencias más espantosas que he vivido en mi vida. Yo no tiene más que ver el lenguaje que han utilizado los pedagogos. Tú ves esa pedantería, son apellidos de la magnilocuencia, ¿no? Porque los filósofos somos expertos en la pedantería, ¿no? Pero el pedagogo utiliza un lenguaje que cuando lo descifras da la nada, ¿no? Recuerdo un Amuno, ¿no? Cuando decían, no es que tengan la mente vacía, es que la tienen llena de nada, ¿no? Entonces cuando te pones a interpretar, a descifrar, porque ese lenguaje es tan artificiosamente complejo, tan innecesariamente complejo, claro, esas personas, eso que es tan antieducativo, porque lo más antieducativo es hacer complejo lo que es sencillo, ¿no? El pensamiento que es muy elemental, bueno, hacerlo muy alambicado, muy barroco, muy fuegos artificiales, sin que haya detrás nada. Es decir, la educación es exactamente lo contrario. Lo sustancial, lo sustantivo que debe estar siempre detrás de lo que se enseña, intentar que sea el lenguaje más transparente, esa cortesía del filósofo que hablaba Ortega, ¿no? Y él también nos advertía, se puede hacer todo lo claro, pero todo lo claro que se pueda. Es
decir, sin traicionar, sin banalizar el contenido. En ese aspecto, los pedagogos es la antienseñanza, ¿no? Porque su propio lenguaje ya delata que se trata de un juego de poder y no se trata de una cuestión de intentar, que es un propósito que hemos estado, cualquier profesor genuino, siempre intentar trasladar mejor, intentar atraer mejor a su... Además, todos hemos tenido profesores de ese tipo. No creo que ahora mismo el porcentaje de profesores que sin renunciar a enseñar sea, digamos, más capaz de conectar con los alumnos sea superior al de otras épocas en absoluto. Te quería preguntar también por otra cuestión que es difícil, que tiene que ver con nuestra práctica diaria, que es el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad, ¿qué se te ocurre acerca de la autoridad? De hecho, la LOMCE, que establece el tema de que el profesor de autoridad pública en Andalucía no se ha desarrollado en esa mecánica y por tanto nosotros, en fin, hemos recibido muchas veces con compañeros, hemos recibido agresiones que no han sido tratadas por parte no solo de alumnos, también de padres, y no han sido tratadas como atentado a la autoridad. Entonces, se ha perdido, claro, entonces bueno, sí que comparte que se ha perdido esa autoridad, ¿no? Que a lo mejor podía haber antes, autoridad del profesorado, y hombre, claro, se podía está muy eso. relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? La autoridad de un profesor, la autoridad democrática, o sea, la autoridad nunca puede ser autoritarismo, la autoridad no puede ser una conclusión absoluta, ¿no? El doctorado tiene autoridad porque es un emisario de la sociedad, un representante de la sociedad. Por eso, quien lo maltrata o quien lo agrede realmente lo que está es maltratando a la propia sociedad que representa, ¿no? Entonces, si los conocimientos quedan, digamos, diluidos en la escuela o quedan marginados, ¿no? Y además con esa idea de que, bueno, esa idea de que el conocimiento no es más que una construcción subjetiva y no hay hechos, no hay una realidad, por así decir, que nos remita, por tanto, no hay jerarquía en el conocimiento, pues o sea, automáticamente aquello que le da autoridad al profesor es saber más que sus alumnos y eso se ha subjetivizado. Automáticamente el profesor pierde la autoridad legítima, ¿no? Luego, pues como digo, sí, padecimos 40 años de Franco, ya llevamos 40 años sin Franco, ¿no? Pero parece que todavía algunos están muy empeñados en que siga vivo. Escuchaba el otro día a Boadella diciendo que deberían hacerle una estatua a Franco en el centro de Barcelona, ¿no? Porque realmente es algo que lo tienen muy presente, ¿no? Allí, ¿no? Bueno, aparte de la broma, todavía no hemos sido capaces de crear digamos, unos esquemas de vincular la autoridad con la democracia. Pensar que toda autoridad, todo ejercicio de autoridad es un ejercicio de autoritarismo, pues es una barbaridad, ¿no? En educación, si no se plantea, si no se vertebra la educación, sea familiar o sea institucional, si no se plantea a partir de la autoridad, es que es imposible que haya una posibilidad de dirección, ¿no? Como la propia palabra educar indica, ¿no? Tiene que haber una guía, ¿no? Y esa guía se tiene que vertebrar a partir de la autoridad, ¿no? Entonces, plantear una educación sin autoridad, bueno, pues es algo completamente descabezado. Eso ya lo vio muy bien Hannah Arendt sobre la educación moderna, en el año 56, cuando escribe La crisis de la educación, y ella plantea la cuestión de que no puede haber esa idea de el esquema de liberación que se plantea en la sociedad en general, ¿no? Respecto a ciertos colectivos, la liberación del trabajador, la liberación de la mujer, plantear ese mismo esquema a la infancia, a la adolescencia, como si fuera un colectivo, un mundo propio, un colectivo oprimido, pues eso efectivamente genera todo tipo de distorsiones, ¿no? Y entre las cosas, como ella misma analiza con mucha finura, genera pues la cuestión de que el alumno queda mucho más desamparado, ¿no? Porque precisamente la autoridad del profesor la que puede crear un contexto donde no haya abuso de poder por parte de ellos. Cuando el niño se queda sin esa protección y queda a merced de la tiranía del grupo, esa tiranía es mucho más destructiva, mucho más despótica que la que puede ejercer el profesor, porque además no tiene dónde escaparse, ¿no? De la autoridad del profesor o del autoritarismo incluso, si me apuras, ¿no? Cabe siempre la complicidad entre iguales, ¿no? Pero cuando son los propios iguales los que te acosan, los que ejercen una actitud de presión sobre ti, eso realmente para un adulto es muy difícil de soportar, para un niño es absolutamente inaguantable. Y bueno, un desgraciado donde el niño ha tenido que recurrir a situaciones muy extremas, incluso
en alguna ocasión desgraciada les ha llevado al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas merece la pena reflexionar, porque luego no puedes llevar el esquema, digamos, de autonomía, de libertad, democrático, por así decir, que debe regir en la sociedad, no lo puedes llevar al tema de los menores, ¿no? Porque ahí tiene que haber, precisamente para que haya una educación democrática, tiene que ser una educación para la democracia, que es imposible sin la figura de autoridad. Si la figura de autoridad se diluye, aquí en Andalucía te podría poner mucho lo que estoy diciendo, hablan de la autoridad compartida, hablan incluso de la mediación, incluso a veces en un conflicto entre un profesor y un alumno, hablan de que tiene que haber una mediación que muchas veces lo ejerce el propio alumno, una cosa que realmente bueno, pues, diluye por completo las posibilidades emancipatorias de la educación, ¿no? Entonces, digamos, hay una coherencia, ¿no? Se trata de desmantelar la misión histórica que ha tenido la enseñanza, y dentro de ese proyecto de demolición se integra armónicamente también la pérdida de autoridad, no solo la pérdida de autoridad, sino incluso el descrédito, ¿no? Aquí durante unos años se fomentó de una manera muy demagógica la idea de que el profesor, es decir, el último residuo del guardia civil y franquista, ¿no? Un represor vocacional, y entonces cierto, un escaparate libertario, realmente se estaban diluyendo, estaban demoliendo los fundamentos de una enseñanza ilustrada, ¿no? La enseñanza ilustrada necesita la figura de autoridad, sin duda, ¿no? Marcuse habla de un concepto muy interesante que es de tolerancia represiva, ¿no? Y efectivamente, al hacer el profesor, quitarle, por así decir, la herramienta con la que puede enseñar, porque si un profesor no tiene autoridad, a ver cómo enseña, ¿no? A ver cómo educa un profesor, ¿no? Realmente lo que se está gestando es un tipo de espontaneísmo asilvestrado que tiene unas consecuencias profundamente represivas, ¿no? Porque el chaval no tiene posibilidad de desplegar todas sus posibilidades, que eso requiere, como digo, un canalizador, y el canalizador es el profesor, y su arma es el conocimiento y la vida. Es que se me ocurren muchas cosas, pero vamos, comparto todo lo que dices. Pero a la vez no puedo evitar dejar de pensar en que, bueno, en que estamos viviendo una especie de cambio de época y que esas autoridades se están diluyendo ya de manera, bueno, de una manera, digamos, irremediable, no sé cómo decirlo. En fin, pero también, por ejemplo, lo sabes tú, también en el tema de la medicina, ¿no? O sea, ya se cuestiona también al médico, se cuestiona... Y se cuestiona en parte gratuitamente, en gran parte gratuitamente, pero también yo tiendo a pensar que también hay una parte en la cual tiene cierta responsabilidad la propia ciencia médica, ¿no? O la propia práctica de los médicos. Pero bueno, no quiero... Ahí, hay una parte que es política, ¿no? Sí. Y una parte que es técnica, ¿no? Sí, por ejemplo, un médico es un ciudadano más a la hora de decidir aspectos que no tengan, digamos, esa cualidad técnica, ¿no? Sí. El tema de prioridades a la hora de distribuir los recursos, bueno, o el tema de la carretera, cosas donde efectivamente todos tenemos el derecho a opinar, ¿no? Ahora, entrar en cuestiones, ¿no? De cómo se realiza una laparoscopia, ¿no? De qué tipo de anestesia que utilizar, etcétera. Claro. Hombre, pues entrar ahí me parece que es hacer el ridículo mejor de los casos. Por supuesto, pero hay que deslindar aspectos políticos y aspectos técnicos, ¿no? El aspecto político, bueno, yo como profesor, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en muchos aspectos del instituto, pues efectivamente mi voz vale tanto como la de un alumno, la de un padre, etcétera, etcétera. Aspectos técnicos afectan a lo que a mis conocimientos, pues claro, ahí estamos en otro nivel, pero otro aspecto, otro técnico, el que entre en ese tipo de consideraciones, ¿no? En ese aspecto, recuerdo el Luces de Bohemia, ¿no? Cuando le respondía al médico, ¿no? A la portera, que bueno, que hablaba de que la persona había muerto, ¿no? Y el médico por cosa decía que estaba cataléptico, ¿no? Y le respondía: señora portera, la democracia no excluye las categorías técnicas. Bueno, no solo no las excluye, sino que las incluye. Es decir, una democracia que olvida por completo esa parte técnica, esa parte
que tiene que ver con el conocimiento. Estamos hablando de pura demagogia, puro populismo, ¿no? Y que bueno, habría acordarnos de Platón, ¿no? Las cosas que decía al respecto, ¿no? Entonces hay que deslindar muy bien el ámbito que es técnico, todo lo que tiene que ver, bueno, pues con un conocimiento especializado, ¿no? Y luego ir deslindando efectivamente todas estas otros esos ámbitos donde, bueno, tiene que ser una cuestión donde todos tengamos voz y con los procedimientos democráticos establezcamos que es la opción más razonable o mayoritaria, ¿no? Vamos a hacer la comparación con el tema de la medicina. No podemos sustituir la ciencia médica porque es una ciencia, o sea, no podemos... es peligroso de alguna manera tratar de sustituir la labor que la ciencia va realizando, pues eso, lentamente, pero de un modo con más garantías, ¿no? Por el propio procedimiento de la ciencia, con más garantías que las que puede tener pues un chamán, digamos, ¿no? Una persona, un curandero o alguien que se basa en sus intuiciones, ¿no? A la hora de tratar de sanar a la gente. Pero también es cierto que es comprensible que la gente, un enfermo, trate de curarse como sea, ¿no? Y entonces si no encuentra solución en la ciencia médica, porque la ciencia va despacio, porque la ciencia funciona de un modo más prudente, ¿no? Y la propia práctica médica pues tiene una serie de protocolos que son positivos, ¿no? Porque sirven para, pues eso, para no, bueno, pues para salvar al mayor número posible de personas, ¿no? Pero que es muy comprensible que el individuo pues busque soluciones si la ciencia médica no se las da, ¿no? Entonces yo pues estoy haciendo una comparación con la medicina, o sea, yo entiendo que haya gente que vaya, que busque soluciones, ¿no? Que a veces y que a veces las encuentra. Pero ¿por qué surge esto? Pues porque a veces la medicina no tiene salida para determinadas enfermedades que están surgiendo o no tiene el conocimiento suficiente, porque ese ámbito de estudio es muy complejo. Es que el tema de la mente, el tema de la psique es realmente es misterioso. Por mucho que se estudie, en las facultades todavía apenas sabemos sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la mente, ¿no? Y entonces, estoy poniendo el ejemplo de este tipo de enfermedades. No te hablo de un cáncer, porque bueno, pero por ejemplo una depresión que parece que van en aumento, depresiones, enfermedades de tipo mental, que la propia medicina pues no resuelve del todo, ¿no? Resuelve a lo mejor con un Orfidal o con una pastillita tal y venga, para adelante. Y entonces ese tipo de enfermedades que ahora, que no sé si son más nuevas, están surgiendo ahora, o es que ahora les hacemos más caso, pues tratan de buscar, las personas que las padecen tratan de buscar soluciones y si no se las da la ciencia oficial, pues las buscarán por otro lado, ¿no? Entonces, quizá también eso esté ocurriendo en la educación. Lo digo porque yo también estoy entrevistando a gente que dentro de esta misma serie de entrevistas que está educando a sus hijos fuera de la enseñanza oficial, ¿no? En casa directamente. Algunos siguen currículum, otros no. En fin, todo esto de la educación alternativa y tal, ¿no? Y quizá lo estén haciendo, no lo sé, algunos engañados, algunos bueno, simplemente porque no han pensado lo suficiente, ¿no? Y se han dejado llevar por modas o por tonterías, y otros a lo mejor porque no han encontrado la solución, porque el sistema no les ha dado la solución. Por eso yo digo que hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Obviamente no hay que escuchar, no es que sea democrático el conocimiento acerca de la historia de la filosofía, porque no todos podemos hablar igual. Si no nos hemos leído los libros, pues yo que voy a hablar, ¿no? Me ocurría en Alemania que íbamos a un seminario y me acuerdo de... En Alemania funcionaba mucho por seminarios, más que por Vorlesung, por clases magistrales. Entonces el profesor, en un Erasmus que hice, ¿no? Entonces el profesor le decía, ¿os habéis leído? Y a mí, el texto que había que leerse hoy, ¿no? Entonces me hacía gracia que la gente decía, bueno, yo no me he leído el texto, pero opino que... Entonces decía, bueno, pues, ¿qué opinas si no te has leído el texto, ¿no? Entonces yo entiendo eso que quieres decir, de que no se puede, de que no puede opinar todo el mundo sobre todo. Pero sí que entiendo que en ámbitos como la educación o la sanidad, en la cual estamos todos involucrados profundamente, sí que hay que escuchar, ¿no? Entonces sí que hay que escuchar a lo mejor
si los alumnos están bien, ¿no? Y por eso te quería preguntar tampoco por la salud también, que es otro concepto que estoy usando. Y bueno, no sé si consigo expresarme con claridad. Sí, O sea, sí. porque no lo tengo tampoco yo muy claro, ¿no? El que no me he expresado con claridad soy yo. Claro, que son ámbitos claros, hay que escuchar a todo el mundo, sin ninguna duda, ¿no? O sea, yo hablo mucho con mis alumnos y yo aprendo de mis alumnos y les oigo, que claro, eso es una cosa natural, ¿no? Ahora, lo que no tiene tanto sentido es que me venga un señor sin conocimiento a decirme cómo tengo que explicar el concepto de sustancia en Aristóteles, o cómo tengo que evaluar, ¿no? Son aspectos técnicos, ¿no? Ahora, digo, pues, esas otras cosas que están diciendo, por supuesto, ¿no? Y respecto a lo que dice de la medicina, pues es obvio que yo soy racionalista, por supuesto, ¿no? Pero el racionalista también debe comprender los límites digamos, de donde ha llegado la razón, ¿no? En el caso que hablas de la mente, pues hay mecanismos de placebo, el efecto placebo, que realmente tienen una cualidad, podríamos decir, entre comillas, mágicas, ¿no? Eso no es irracional, al contrario. Lo racional es saber también en qué momento uno tiene que dejarse llevar por aspectos intuitivos o por otro tipo incluso de rituales, ¿no? Si tú ves que eso te funciona, bueno, pues realmente es absurdo pretender un reduccionismo, una cosa muy estrecha, ¿no? De únicamente aquello que esté contrastado empíricamente de acuerdo con las verificaciones oficiales. Bueno, pues no. Hay que funcionar de una manera mucho más alegre, mucho más abierta, mucho más relajada en ese tipo de cosas, ¿no? En educación también, es lo que te comentaba antes, no precisamente frente a los pedagogos que se empeñan una y otra vez, incluso lo hacen ley, ¿no? Acerca de las metodologías que tenemos que usar, ¿no? Es una cosa mucho más espontánea, mucho más abierta, y tú vas viendo en el aula, vas viendo exactamente, además con la humildad que debe tener todo buen docente, porque tú piensas, esto va a ser genial, esta actividad les va a encantar, ¿no? Y luego te das cuenta de que no, tú tienes que ver cómo reaccionan ellos, y a partir de ahí tienes que desarrollar tu propio intuición. Entonces, claro, yo no estoy reivindicando un tipo de racionalidad estrecha donde únicamente puedan opinar aquellos que hayan hecho estudios, ¿no? Hay muchos ámbitos donde incluso una persona con una mirada desde fuera es capaz, por ejemplo, cuando yo he sido muchos años tutor de prácticas del campo, ¿no? Y tenía a compañeros que estaban aprendiendo a clases, observando mis clases, ¿no? Sí. Y a mí me encantaba, procuraba que me dijeran con total sinceridad su mirada, ¿no? Porque ellos desde fuera estaban viendo lo que estaba allí. Y para mí eso es alguna cosa muy, muy enriquecedora, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, claro, no reivindico ese técnico que esteriliza cualquier otra mirada bueno, nosotros somos filósofos, ¿no? Nuestro arte es integrar todo tipo de miradas en una visión de conjunto, ¿no? Y hacer posible a una medida humana, ¿no? A medida del humano, que es precisamente la especialidad no especialista de filosofía. Mi diagnóstico es muy negativo, es decir, yo considero que, hoy día al alumno no se le proporciona, pues esa herramienta de liberación que es el conocimiento, ¿no? En ese aspecto hay una especie de alejamiento simbólico, también afectivo, ¿no? Por eso hemos empezado un poco a hablar, nos apuntado antes, ¿no? Todo aquello que te permite realmente tener recursos de voluntad, recursos para dirigir tu vida, para dar impulso a tu vida, ¿no? Por una serie de mecanismos, ¿no? Que no puedo entrar ahora, realmente al alumno se le desvalija también de esa posibilidad de que su voluntad sea más fuerza emergente en el mundo, ¿no? Las consecuencias de este tipo de enseñanza, ¿no? También con un igualitarismo que realmente lo que provoca, lo que genera es mediocridad, bueno, pues yo lo resumiría de manera un poco drástica, ¿no? Me vas a permitir que sea un poquito exagerado. Lo que comenta sería la ignorancia, el clasismo y la violencia. Allí donde esto no se ve es porque de alguna manera se está traicionando los principios educativos que ¿no? ¿Por qué se ha llegado aquí? Antes un poco me lo preguntabas, ¿no? Es complejo, ¿no? Hay unas circunstancias que han cambiado, un mundo que rige sobre el sentimiento de insatisfacción, sobre el consumismo, ¿no? Un mundo donde no hace falta una mano de obra especializada, o por lo menos no en una gran cantidad, es decir, la educación ya no es algo que tenga una conexión directa con la riqueza de las naciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, todos estos intereses muy concretos, ¿no? Intereses que podríamos simplificar hablando intereses de la derecha, que han conseguido implantar con una retórica de izquierda, ¿no? Este aspecto es muy interesante el libro de Educación o Barbarie, ¿no? que
creo que habéis entrevistado a Carlos Fernández Iria. Bueno, me parece un libro muy revelador porque precisamente hace una crítica a la educación desde la izquierda, ¿no? Porque toda la retórica que domina la educación es la izquierda, ¿no? Y él plantea, para ellos, ¿no? Porque Enrique Galindo, ¿no? Y Olga, ¿no? Son los autores, ¿no? Plantea de una manera muy inteligente, muy sutil, muy lúcida, realmente a qué ambos están sirviendo todo este tipo de retórica de izquierda, ¿no? Y realmente de derecha, perdón. Se acomodan como un guante a estos intereses consumistas, tecnológicos, de descualificación de mano de obra, un tipo de ciudadano incapaz de resistir bueno, a la oferta que se le presenta por parte de las grandes de los productos de consumo, ¿no? O sea, el consumista perfecto, ¿no? Muy desamueblado humanísticamente, con escasa capacidad crítica y completamente desalineado de cualquier tipo de militancia sindical, sino que es un átomo individual donde la empresa, bueno, realmente lo exprime de una manera implacable. Bueno, pues la izquierda realmente ha sido capaz de llegar a lo que probablemente jamás se hubiera podido hacer la derecha, ¿no? Ya no hablemos de la enseñanza concertada, no hablemos de la enseñanza privada, no hablemos de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero realmente es, bueno, una necesidad que se plantea por el cambio que hay de la sociedad, cambio de las necesidades laborales, cambio en el perfil político de nuestras sociedades, y realmente pues, se da cuenta que hay un potencial maravilloso en toda la terminología que nace con mayo del 68, ¿no? Aquello que no se aplica en el ámbito político, en el ámbito social, se aplica retóricamente en el ámbito educativo y los fines son extraordinariamente, bueno, como digo, ignorancia, clasismo bueno, y desigualdad, ¿no? Y violencia. Son el producto, ¿no? que genera este tipo de ideas, ¿no? Y bueno, por ese aspecto, pues, claro, no hace falta ni siquiera cuestionar la retórica, ¿no? Porque uno ve las leyes educativas que ha hecho la ley orgánica, que ha hecho el PP, ¿no? Y realmente sigue utilizando la misma terminología LOCSE, ¿no? No la han cambiado, no le ha hecho falta, ¿no? Son leves retoques, ¿no? Para conseguir una situación que realmente para ellos es idílica. Entonces, volviendo a la solución, ¿no? Dejando un poquito el tema lo negativo, ¿no? Que parece que por desgracia en esto siempre estamos muy a lo negativo. Nosotros procuramos en la iniciativa y en la revista siempre que haya un aspecto constructivo. De hecho, el número 2 tiene como objetivo principal hacer una propuesta de sistema educativo. Bueno, pues ahí en primer lugar pues, tiene que haber una labor negativa inevitablemente, que es cuestionar los dioses pedagógicos que han extremizado el poder transformador, el poder emancipatorio, el poder igualador, ¿no? El poder de generar justicia social que tiene la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues eso pasa por el conocimiento. Hay un profesor, hay varios profesores que han hecho, bueno, caso omiso, ¿no? Digamos, de las grandes indicaciones, ¿no? Educativas, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay uno que ha acuñado el concepto de pedagogía de la exigencia, ¿no? La clase que venció, creo que se llama el profesor, ¿no? En la clase en suburbios de París, habitualmente está casado y tal, y él se pone a hacer, pues digamos, una serie de recetas, ¿no? El profesor de ciencias políticas ha leído a Bourdieu, ha leído a Passavant, ha leído a Foucault, pero dice, bueno, señores, esto está muy bien, la reproducción, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos aquí la posibilidad de hacer algo realmente importante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, de la autoridad, de la disciplina, de la exigencia, del conocimiento, y realmente ha tenido unos resultados espectaculares, ¿no? Hay muchos casos de tipo también en el partido, decía poner varios ejemplos, ¿no? De personas que, en el caso de Haller, recuerdo, un profesor que, bueno, que realmente aplicó exactamente las mismas recetas, ¿no? Las consecuencias son excepcionales, ¿no? Es decir, entonces pasa por, en algunos aspectos, desandar el camino, pero desandarlo siempre proyectado hacia el futuro y realmente, bueno, pues luego lo que no puede haber es ningún tipo de escuela que no tenga la transmisión de conocimiento como es.